Eh, en este relato tan duro para todos que nos cuentas, Gustavo, aparece intermitentemente la figura el rol, diremos, del MNR y la figura de Víctor Paz Estenssoro. ¿Has tenido la oportunidad de entablar una relación con el exmandatario? Yo conocí al doctor Paz Estenssoro en Lima, en el exilio de él. Yo trabajaba en Lima, en el Acuerdo de Cartagena, y llegó don Víctor. Chichina era muy amiga de la dueña de casa nuestra, una compatriota boliviana que había trabajado antes con el doctor Paz Estenssoro. Tenía una relación muy estrecha, y de allí Charito y Chichina se hicieron muy amigas, muy amigas. Y vivíamos a 2 cuadras de la casa del doctor Paz, y yo lo fui a visitar al doctor Paz, y creo que cometí, ahora que me doy cuenta, cometí entonces un error capital. Porque fui a visitarlo y le pregunté si iba a escribir sus memorias y que yo podía ayudarlo como secretario a escribir las memorias. El doctor Paz, que estaba planeando cómo volver al poder, probablemente se sintió ofendido con ese chiquillo que venía de decirle que ya era un viejo que debía retirarse. No, que le proponía que escribiera memorias. Aún hoy día, si me dicen a mí cuándo vas a escribir tus memorias, no creo que me sienta muy tranquilo. Bueno, así conocí al doctor Paz Estenssoro. Después no tuvimos una relación muy estrecha, pero mi grupo, Gustavo Luna, el Negro Miranda, todos ellos tenían también una cierta afinidad por él, y sabíamos que era la figura política. Yo estaba un poco más a la izquierda y prefería al doctor Siles y a mí y a Guevara que a Paz Estenssoro. Ya después vi a Paz Estenssoro moviendo los hilos detrás del golpe de Natush y del papel de Bedregal. Yo sabía, y la evidencia histórica de la Plaza Isabel la Católica después del golpe de Natush y la entrevista. Yo sabía que los gringos estaban opuestos al golpe, porque en la asamblea de la OEA, el secretario de Estado Cyrus Vance hizo un almuerzo para advertir a Paz Estenssoro que el golpe no debía darse. Y el día del golpe, el embajador norteamericano llamó a Paz Estenssoro para decirle que ese golpe estaba condenado. E inmediatamente después Paz Estenssoro llamó a Bedregal para decirle las cosas que están en la historia de ese día. Yo sabía que iba a ser así. Pero a pesar de todo, consiguió el propósito, que era desestabilizar a Guevara, desestabilizar a los Casimires, sacar a los Casimires de la escena y administrar el proceso político con Lydia Gayler y gente del MNL. O sea que, si lo miras en la perspectiva de muchos años, el golpe de Natush fue victorioso para Víctor Paz Estenssoro, aunque no para Bedregal. Bedregal quedó marcado para siempre después de ese golpe, pero Paz Estenssoro consiguió las cosas básicas que se habían propuesto. Hasta ahí, Paz. Y en el gobierno del doctor Chile, tuve otra experiencia con él. Teníamos en marcha unas negociaciones con el auspicio del gobierno de Colombia, de don Belisario Betancur y Augusto Ramírez Ocampo, su canciller, con Chile, con Jaime del Valle. Y era la primera vez que yo volví a hablar con chilenos oficialmente después de la asamblea de la OEA. Seguía Pinochet en el gobierno en Chile. Y iba a ir a la asamblea de Naciones Unidas, en el que firmaríamos el acuerdo para comenzar las negociaciones con Chile. Yo estaba presionando desde el principio porque los términos de referencia de la negociación dijeran explícitamente que eran negociaciones encaminadas a discutir el acceso boliviano soberano al Océano Pacífico, no para considerar las aspiraciones bolivianas. Con esa idea iba a ir a Nueva York, tenía la estrategia relativamente armada,
había conversado con el presidente Siles y le dije al presidente Siles que una gestión de ese tipo requería el conocimiento previo, aunque no la aprobación, pero sí el conocimiento y la información de los jefes políticos del país. Fui a ver al general Banzer. El general Banzer me recibió, no lo conocía, fue la primera vez que lo conocí. Me escuchó y me dijo, sí, no lo vamos a apoyar públicamente, pero no vamos a atacar el plan. Y cumplió. Esa fue su palabra y la cumplió. Fui a hablar con Paz Estenssoro, que veía después de esa experiencia limeña, en su departamento en la Plaza Isabel la Católica. Me recibió bien, fue una conversación solo entre los dos. Y le conté en el detalle de las bases de la estrategia, lo que pensábamos hacer y cómo lo estábamos haciendo. Y él me dijo que, primero que reconocía, no reconocía, me dijo que elogió el conocimiento que yo tenía del tema. Me dijo, usted conoce muy bien el tema, lo está analizando bien, vaya usted tranquilo. Me fui. Salí de la casa del presidente, fui a despedirme del presidente Siles y al aeropuerto. Al día siguiente llego a Nueva York en la mañana, 10, 11 de la mañana. Me estaba esperando Carlos Casar y Jorge Gumucio en la embajada boliviana en Nueva York. Y me dicen, tienes este Telex de La Paz. El Telex de La Paz tenía un comunicado oficial del MNL desautorizando y denunciando las negociaciones que iba a hacer el canciller boliviano en Washington, en Nueva York, en la Asamblea de Naciones Unidas. Años después, muchos años después, me encontré con Jorge Escobar, con el que trabajamos ya en el gobierno en el segundo gobierno de Paz Estenssoro, un documento denunciando la política exterior de Letregal y Paz Estenssoro con Gonzalo Romero y Jorge Escobar. Escribí en Flor 3 un documento que lo preparé yo. Bueno, pero en esas conversaciones, ya en otro tono, muchos años después, Escobar y me dijo, ¿sabes quién estaba en la habitación de lado? Yo. Yo estaba escuchando la conversación que tú tuviste con Paz. Cuando saliste de ahí, el doctor Paz me dijo, escribe este comunicado. El propósito era cruzarse en la gestión de Siles. Todas las armas eran buenas. Aún perjudicando el interés nacional. Claro. Eso prueba, y eso lo he aprendido ya después que el interés nacional es una palabra grande, pero el interés político, esa es el océano. Esa es la verdad verdadera, como me ha tocado vivir, y después he tenido, desde luego, el golpe de Natush después de la Asamblea de la OEA, del centro de la OEA, me mostró eso. Y lo volví a sentir poco después. Volviendo al momento de salida de la Cancillería, cuando se va a Ginebra, Gustavo Fernández. Sí, me voy a Ginebra. Es otra historia, porque yo había mantenido siempre mis contactos con mis amigos, y Navajas y Enrique Iglesias me invitaron a dirigir un grupo de coordinación de la posición latinoamericana en las negociaciones de la Ronda de Uruguay. Y estuve 3 o 4 años en Ginebra y otros 2 años más como consultor dirigiendo ese grupo de seminarios, talleres, mecanismos de concertación y entender lo que estaba pasando. Es en realidad el anuncio del movimiento neoliberal, es la construcción. Si en el año 1976, en la cumbre norte-sur en París, se habla del nuevo orden económico internacional con una transferencia de poder a los países en desarrollo por la crisis del petróleo y el nuevo poder de los petroleros. En 1984 u 85, en las negociaciones de la Ronda de Uruguay, nace un nuevo orden económico internacional con el poder concentrado en los países industrializados. Y es el momento en que el sistema de Naciones Unidas que pensábamos construir con Prebisch, que se pensaba construir con Prebisch en la Junta,
da paso a la Organización Mundial de Comercio, el GATT, al Banco Mundial, como los dos polos del poder, ambos controlados por los países industrializados. Es el contraataque de los países industrializados y el establecimiento del nuevo orden económico, pero es el orden económico de los poderosos, con la inclusión de nuevos temas, los temas de servicios, de inversión extranjera y tecnología y propiedad intelectual. Es decir, todo lo que vino después, estamos hablando de 84, son los años del fin de la Guerra Fría. Ya está terminando la Guerra Fría, ya está llegando Gorbachev, ya está cambiando la Unión Soviética. Nadie sabe, pero después de 4 años se va a caer el muro de Berlín. Y aquí están apareciendo ya los elementos centrales del orden económico internacional neoliberal en la ronda de Uruguay. Yo estaba ahí como testigo de las negociaciones y de la inclusión de los temas. Escribí un papel con Viviane Ventura Díaz, una economista brasilera allá, sobre ese tema, y esa era la línea de defensa que proponíamos a los países latinoamericanos, coordinando con el CELA y la CEPAL para la defensa de nuestra posición frente a lo que venía. Pero los otros eran poder lanzado, y ahí caminó, pues. Y esos fueron años enormemente importantes para mí, porque me volvieron a alimentar en el corazón de los cambios en el sistema mundial. Yo había estado muy metido en los temas internos de Bolivia, volví a salir para otra vez abrir la ventana y ver lo que estaba pasando en el mundo en los temas de la ronda de Uruguay. Fue un momento muy, muy importante. Y en este momento tienes una anécdota en Buenos Aires que en medio de todos estos viajes, tu aproximación a Alfonsín, los carapintadas, que creo nos puedes contar. Sí, claro, en medio de todas esas negociaciones de la ronda de Uruguay, hubo una reunión en Buenos Aires con el Foro Latinoamericano, alguno de esos foros. Y esta vez, sí, era con el Foro Latinoamericano. Estábamos en el Hotel Panamericano, me acuerdo, ahí cerca, en la esquina del Obelisco. Y allí se produjo el golpe de los carapintadas y la gran manifestación popular en la que Alfonsín sale con el apoyo de todo el país y dice: yo voy a marchar a tomar el cuartel insurreccionado de los carapintadas. Y nosotros estábamos viendo en la televisión, los latinoamericanos que estábamos en esa reunión, la declaración de Alfonsín. Parecía ser el fin de la dictadura militar, de los golpes militares argentinos, como había sido el secuestro del presidente Siles en Bolivia. Yo tenía esa experiencia acá, y este momento en que Alfonsín termina de aplastar. Pero no sé qué cosas ocurren. Después Dante me contó la historia que se produjo dentro y las cosas que ocurrieron, pero al final fue una transacción y quedaron con vida. Y volvieron después a varios otros golpes. Pero ahí estuvimos. Y después en esas negociaciones también se produjo otra experiencia, que es, ahí me encontré con Jaime Paz para conversar con él y decirle que también estaba llegando a su final mi ciclo ginebrino y que iba a volver a Bolivia y que quería apoyarlo en su proceso político. Es a partir de ese encuentro con Jaime Paz que empiezas a trabajar con el MIR de manera ya más permanente, la campaña. Estoy en Ginebra entre 1984, vuelvo en 1986, 87, y estoy trabajando dirigiendo el proyecto desde La Paz en varias reuniones, pero ya enganchado con Jaime. Y entonces organizamos la nueva mayoría, el grupo de intelectuales de izquierda, de centro izquierda, que apoyan el proyecto de MIR.
con una cena en el hotel, en el Círculo Italiano. Estaba Roberto J. Pando, un grupo muy, muy bueno de amigos intelectuales y políticos. Estaba, sí, Carlos Miranda, otra vez, todo. Y organizamos en la nueva mayoría, trabajamos con Alfredo Jiménez, es una pieza central de esos días. Y nos incorporamos en el proceso. ¿Por qué? Porque Jaime había sacado un 5% bien importante en las elecciones en las que ganó Paz Extensor. Y mantuvo la independencia de Paz Extensor, y se planteaba como una opción socialdemócrata nueva de renovación política, que sustituyera ya de una vez a la vieja clase política que simbolizaba Paz Extensor por un lado y Paz por el otro, o Goni Sánchez de Lozada como herencia de Paz. Esa era la idea, y efectivamente creíamos que había allí la base de un gran proyecto político. No creíamos, yo francamente no pensaba que fuéramos a disputar la presidencia de la República, pero sí claramente la alternativa política, que el objetivo de la alternativa política, con la fuerza de centro-izquierda. Pero nos fue mejor de lo que pensábamos, o a los otros les fue peor de lo que creían, pero el hecho es que terminamos a 2 puntos de Banzer y Goni. Y entre Banzer y Goni había 1 punto, o sea que entre el primero y el tercero habían 2 puntos de diferencia. Era muy próximo, pues de ahí sirvió para que Oscar hablara del tipo empate, pero yo he escuchado muchas críticas al comportamiento de esa época, pero la brecha no era grande, eran 2 puntos. Ese es un empate técnico. Y teníamos, además, constitucionalmente, todo el derecho de disputar la presidencia. Artículo 90. Claro, teníamos todo el derecho, ¿y por qué lo íbamos a negar? Y se presentó una oportunidad que no esperábamos, porque la confrontación entre Goni y Banzer había sido tan dura que Banzer estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de no apoyar a Goni. Banzer intentó que nosotros lo apoyáramos, pero se le dijo claramente que eso era imposible político, que no podíamos pretender hacer eso, y que además nuestro plan era el de ser la alternativa política, de manera que estábamos cómodos, teníamos una buena posición negociadora, no estábamos enloquecidos por llegar al gobierno, pero existía la posibilidad de llegar al gobierno. Y entonces ahí participé en la negociación como candidato a la vicepresidencia. Era candidato a la vicepresidencia, me incorporaron al secretariado ejecutivo del MIE, y tenía una relación próxima y clara con Jaime y con todo el equipo. Y entonces se hicieron las negociaciones, y para viabilizar las negociaciones, yo recuerdo mi impresión con Jaime, yo participaba en el proceso para que tú seas presidente, no para que yo sea vicepresidente, de manera que la vicepresidencia es una carta de la negociación. Lo más importante es que tú seas presidente, que yo sea vicepresidente. Porque esa es la carta que va a terminar de marcar la diferencia, para que Banzer sepa que el segundo de la sucesión es uno de sus hombres, y el doctor Ocio era el candidato a la vicepresidencia con Banzer. Y ahí se abrió el resto de la negociación, y yo renuncié a la candidatura vicepresidencial, y Jaime fue presidente. Después de una noche de un incidente interesante en la casa de quién era, ya no voy a acordar, pero del Puca Torres. Ahí esa noche estaban solamente Banzer, estaba Jaime, Oscar, yo, el Polilla, creo que Carvajal, Borcho, Delmir, y Banzer, Mario Mercado, no era Mario Mercado, espérate. Sí, creo que sí. Y allí dejamos los 2 equipos y habíamos hecho la distribución
del gabinete eventual del acuerdo, y dejamos que Banzer y Paz y Jaime se reúnan solos para ultimar los detalles. Se reúnen solos una hora más o menos y nos llaman después al living. Y allí Banzer empieza diciendo: ha sido muy grato, esta reunión ha sido muy grata y quiero anunciarles que hemos decidido votar por Jaime Paz y Gustavo Fernández a la presidencia y la vicepresidencia de la República y que vamos a ser unos leales opositores o vamos a acompañar el proceso. Salud, y se despide y se van. Entonces le preguntaron: ¿qué pasó? No sé qué ha pasado, ¿por qué Banzer ha hecho esto? Y entonces nos quedamos todos en medio de las dudas de si esa no era una maniobra política para lanzarnos a un gobierno en minoría parlamentaria en medio de una profunda crisis económica que ha significado la sepultura del proyecto del MIR. Y algunos otros decían: es una oportunidad que debemos tomar porque estas cosas, la clásica discusión entre los, ¿no? Y del otro lado, por lo visto, el problema era el mismo, porque los otros llegaron a la conclusión de que Jaime no le había hablado del problema del acuerdo político para dar el paso y tomar todo el poder. Y que era una maniobra política para sacar avances del escenario. Toda la noche estuvieron haciendo conversaciones y llamadas para que finalmente resolver el malentendido a eso de las 6 de la mañana, cuando ya todo el mundo estaba esperando el acuerdo político. Y así se constituyó el gobierno de Jaime en medio de ese escenario. Desde luego podemos hablar muchísimo del marco político, de las negociaciones que Sánchez de Lozada trataba de hacer con el MIR para hacer gobierno. Con el MIR, varios del MIR estaban de acuerdo. Guillermo Capobianco estaba de acuerdo en hacer gobierno, de apoyar a Juan Sánchez de Lozada para que él fuera presidente. Y habían varios del secretariado ejecutivo del MIR que estaban en esa posición. Que eso era mejor y bueno, al final Jaime llegó a la presidencia y ya con la perspectiva de tantos años, ya son muchos años, yo lo que creo es que ese día Jaime ganó el gobierno pero perdió todo. El MIR dejó de ser un proyecto popular para ser un proyecto de Estado, un proyecto de partido de Estado, partido político de Estado. Una decisión complicada, ¿no? Entre el MND de la Revolución, pero que a la vez conspiró durante el periodo de Siles, o el partido que venía después de la dictadura de Banzer. Es una decisión muy difícil. Muy difícil. Y es una decisión en la cual voy a reflexionar muchos años y Jaime con seguridad está dando revueltas todavía. Pero una decisión que se explica por la necesidad de consolidar el proceso democrático. Porque yo recuerdo que en la jura del día siguiente, acá en Calacoto, en Ipavi, la jura de las Fuerzas Armadas del día siguiente, cuando Jaime jura como presidente, cuando toma el mando como presidente, capitán general de las Fuerzas Armadas, Banzer está a su lado. Yo digo, este es el momento en que las Fuerzas Armadas dejan de ser el factor de poder político. Y es así. Comienza el ciclo civil, sin la amenaza militar. Pero Jaime paga el precio. Político. Y el MIR. Y el MIR. Fue la mejor votación del MIR y la siguiente, como acuerdo patriótico, fue muy dura, ¿no? Fue muy dura. Pero en ese gobierno, ¿qué hace ese gobierno? Ese gobierno primero tiene una gestión económica impecable dirigida por Enrique García, esencialmente. Las cuentas no estaban muy claras cuando se fue el doctor Paz Estenssoro con todo lo que había hecho, ¿no? Después de la estabilización. Hizo un buen trabajo de estabilización, no duda, pero las cuentas... Enrique tenía unas reservas negativas de 150 millones de dólares, negativas. Hoy día hay 12 mil millones de excedentes. No tenía. Entonces, la deuda argentina era la clave, y a mí me tocó hacer la negociación con Charlie Iturralde como canciller para el pago de la deuda argentina, borrón y cuenta nueva, que es el que permite sacar la cabeza del agua para poner las cuentas en orden y comenzar la etapa de crecimiento
por primera vez después de 20 años crece el Producto Interno por habitante en Bolivia en la gestión de Jaime. Pero además, el verdadero eje del gobierno de Jaime fue la construcción del sistema democrático, con los acuerdos de febrero del 91 y la reforma constitucional de julio del 92. La historia de esa negociación es interesante por el escenario que se da y el escenario continental que se da. Estamos hablando de un proceso democrático que había tenido en todos los países latinoamericanos unos altibajos enormes, después en el Perú, Alan García, en la Argentina, Alfonsín, en Bolivia, don Hernán Siles Suazo. Todos ellos terminaron con procesos hiperinflacionarios, en un cuadro de desorden económico muy grande, y la llegada y el desarrollo de Sendero Luminoso en el Perú, un momento muy complicado en toda la región. Y ahí estábamos nosotros, y yo recuerdo que antes de viajar para China, la primera visita oficial de Bolivia a China después de Tiananmen, era muy interesante ver ese China, y era un gesto también a Jaime, y era un gesto de Jaime a la posición izquierda, aproximándose. Es uno de los primeros gobiernos que visita China después de Tiananmen, rompiendo el aislamiento internacional que trató de hacerse. Esa era claramente una ruptura de la dependencia de los norteamericanos, ¿no? Porque obviamente no les gustaba la visita. Bueno, pero antes de viajar a China, nos informan que la Cámara de Diputados iba a iniciar un juicio de responsabilidades o un juicio, no sé qué, sí, un juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y cuando volvemos, efectivamente, el juicio político estaba en marcha. Y se crea un conflicto de poderes muy fuerte. El presidente de la Corte Suprema, en auto constitucional, cosa que es una figura que no existía, declara que el gobierno de Jaime Paz es un gobierno de facto. Y Goni Sánchez de Lozada salta inmediatamente para decir que sí, y que lo que hay que hacer es derrocar el gobierno de Jaime Paz. En esas circunstancias quedan dos caminos. O endurecer la posición frente a la oposición, o dar el salto adelante. Endurecer la posición era lo que hizo Fujimori. Esos días, Fujimori cerró el Congreso e instaló el poder completo, pues. Y no había muchos en el acuerdo patriótico del MIR y del ADN que les gustaba la idea. Ya de una vez, cerremos Congreso, Poder Judicial y tomemos el poder. Optaron por la vía democrática. Y entonces, y en eso Jaime tuvo un papel importante, yo lo ayudé un poco. Decidimos negociar, dar el salto adelante. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y negociamos los acuerdos de febrero del 91. En la más absoluta discreción, que fue la clave de su éxito. La gente se enteró del acuerdo cuando lo teníamos hecho. Y fue mi negociación personal en nombre de Jaime con Sánchez de Lozada. Y allí establecimos el principio de los 2 tercios, que eliminaba la simple mayoría para la designación de las principales instituciones del país. Y es ahí donde se crea la Corte Nacional Electoral Independiente, que es la base de la democracia boliviana. Y eso se complementa con el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el armado de la reforma constitucional. Es la primera reforma constitucional en la historia de Bolivia que se hace de acuerdo a la Constitución. Y la dejamos para que la complete, de acuerdo a lo que decía la Constitución, el siguiente gobierno. Y eso hicimos, y yo creo que esa fue la gran contribución del gobierno de Jaime, fuera de la estabilidad y el crecimiento económico, y el hecho de que no hubieran reprimidos ni muertos. Tuvimos, no sé cuántos, 2 estados de sitio, y cada año teníamos la agitación y la movilización social, pero no hubieron muertos, excepto de los JPZ, ¿no es cierto?, cuando matan a los sí. Pero en general fue un gobierno de construcción democrática. No tuvo
el brillo innovador y el flair que le puso Sánchez de Lozada después, pero en la base fue bueno, pagó un costo político fuerte. El otro tema grande fue el tema del narcotráfico. El narcotráfico se había convertido en 1989, 1990 en el principal peligro a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Caído el muro de Berlín, ya no tenían amenazas de geopolíticas globales, la amenaza se había volcado dentro de los Estados Unidos por el narcotráfico y la corrupción de las instituciones y de la juventud norteamericana. Ese es el principal problema. Los norteamericanos decidieron enfrentarlo por la vía de atacar a los productores de coca, y entonces vino toda la presión sobre Bolivia, sobre Perú y sobre Colombia, con todas las cosas que se conocen. Y nosotros, desde acá, organizamos dos líneas. Una es la que yo recuerdo haber planteado en la candidatura a la vicepresidencia en Cochabamba, una tesis un planteo que levantó miradas así medio especiales, cuando dije coca por desarrollo. Eliminamos coca a cambio de desarrollo. Y después eso se convirtió en el planteamiento del desarrollo alternativo, que era, hay que dar a los campesinos, no que están en el Chapare, a los campesinos de las zonas de expulsión, las condiciones de desarrollo económico que impidan que vayan a cultivar coca. Ese era el planteamiento, y el planteo era que la lucha contra el narcotráfico no podía descansar solamente en la erradicación y la represión y la interdicción, como lo proponía Estados Unidos. Y entonces organizamos con el Perú y con Colombia una posición conjunta que llevamos a la cumbre de Cartagena primero, y después a la cumbre de San Antonio, en la que se incorporó México. Y de esos acuerdos, de esa posición, y ahí conocí a Bush y conocí al equipo norteamericano, negocié con Baker en Blair House, en Washington, en la visita oficial de Jaime. Negociamos, digo, no estaba solo, pues, pero la contraparte de Baker era yo. El tema de los acuerdos del narcotráfico, y de ahí sale el programa que ahora se conoce como ATPDA, de la lucha contra el narcotráfico, es decir, de la apertura de mercados norteamericanos para promover el desarrollo en los países productores de coca. Cambia la lógica, pero después de 30 años vemos que tampoco es así suficiente, pero ciertamente la lucha contra el narcotráfico se convirtió en uno de los centros de nuestra acción. Y yo estaba trabajando desde el Ministerio de la Presidencia en los dos temas, en el tema del narcotráfico y en el tema de la reforma constitucional. Más directamente en el tema de las reformas políticas y constitucionales, pero también en el tema del narcotráfico, porque el Ministerio del Interior tenía la tarea de la interdicción, la Cancillería la parte diplomática, pero la visión política la dábamos desde la presidencia con Jaime. Esta política de gobierno para replantear la lucha contra el narcotráfico implica que Jaime sea el primer presidente boliviano que sale con la hoja de coca en la solapa, pero al final se traduce en una estrategia política denominada narcovínculos, que también se gesta a partir de la oposición movimentista. Quisiera pedirte que nos vincules, nos amplíes un poco este tema. Claro, la política, la posición política era nuestra, la posición del gobierno y de Jaime era: los campesinos productores de coca no son el problema, son la consecuencia del problema. Coca no es cocaína, ¿no? La cocaína es un producto que se fabrica para los mercados de Estados Unidos con químicos que no existen en la tradición boliviana, y están pervirtiendo una de las prácticas agrícolas tradicionales del país. Ese es el razonamiento político, y no caer en la lucha represiva que planteaba el gobierno de los Estados Unidos. Esa era la fricción constante con el gobierno de Gelbart.
Después, cuando terminamos el gobierno, yo fui el único ministro que estuvo desde el primero hasta el último día. Yo estuve en la juramentación de Jaime, en el Congreso, al lado de Banzer y la Paz Extensor estaba dando el poder. Mientras se producía la transferencia, estuve en el Congreso en la transferencia del poder de Jaime a Sánchez de Lozada. Y lo acompañé al aeropuerto. Yo estuve todo el periodo con Jaime, el único ministro que estuve. El otro día lo recordábamos con Susana Selena, que los dos estuvimos todo el proceso en Palacio. Pocos días después del Congreso, del paso de mando, Raúl Garaflich me llama un día y me dice: Gustavo, tengo que contarte una cosa desde acá. No había pasado un mes. Y me dice: tengo información de que los Estados Unidos están preparando una feroz contra Jaime por vinculaciones con el narcotráfico. Fui a hablar inmediatamente con Oscar y le conté, y me dijo: así que viene eso. Así que viene eso. Lo que pasa es que los candidatos, el MIR de Santa Cruz, algunos dirigentes del MIR de Santa Cruz, con conocimiento de Jaime, inclusive con la participación de Jaime en alguna parte de la campaña, hicieron parte de la campaña en avionetas de algunos señores de antecedentes oscuros, antes de las elecciones, antes de que Jaime asumiera el poder de presidente. Y ahí establecieron una relación, tuvieron algunas fiestas en algún sitio. Y obviamente no eran pues unos señores muy santos, porque tenían guardias armados en la periferia y pequeñas pistas en la hacienda. ¿No es cierto? Pero este partido, que no tenía ninguna forma de desplazamiento, cerró los ojos por un momento, y ahí se produjo una relación culpable, pequeña, que no alcanzaba más de una contribución de más de $15,000, una cosa así. Pero ya estaba. Y durante todo el gobierno de Jaime, los 4 años de Jaime, yo estuve todos los 4 años en el Palacio. Yo no vi nunca a ninguno de ellos en Palacio de Gobierno. Pero ellos andaban rodeando al entorno familiar y personal de Jaime, viendo la manera de aproximarse al poder. Y Jaime alejándonos. Esa fue la historia. Del Meco Domínguez y toda esa otra historia, que trataban de aproximarse, pero no llegaron a aproximarse. Si no, yo hubiera aparecido en una de esas reuniones. Nunca, ni siquiera en Palacio de Gobierno, ni en las reuniones familiares que ocasionalmente teníamos con Jaime y su familia. Nunca había nadie a nadie. Nunca. Pero cuando se produjo la cosa, yo le dije a Jaime: bueno, ¿por qué no me contaste? Porque ese era un dato político que había que administrar políticamente. Tenías varias opciones y había que examinarlas políticamente con la frialdad que se deben tocar en estos temas. O dejas el poder, hay varias opciones. Pero ¿por qué no me lo contaste? Y entonces comenzó mi distanciamiento con Jaime. No porque yo sospechara que él estuviera vinculado con el narcotráfico, no, sino porque el hecho de que no hubiera tenido conocimiento de ese tema, que afectaba, sí, el proyecto político de manera tan grande. Y le dije: mi consejo, Jaime, es que te dejes el partido, renuncies a la jefatura del partido, y levantes como lo hizo el canciller alemán, ¿cómo se llamaba?, que renunció, Brandt, cuando descubrieron que había un espía soviético que renunció para enfrentar al espionaje. Tú renuncia al partido para que el partido pueda tomar la bandera de la lucha contra el narcotráfico abiertamente, con tu respaldo. Y Jaime me dijo: sí, lo voy a hacer. Y es entonces que Jaime hizo la declaración retirándose de la política. ¿No es cierto? Y yo me fui, y yo le dije, además, y yo me retiro de la política, no solo tú.
yo me voy contigo, no tengo nada que ver con el asunto, pero me voy contigo. Pero después el partido lo llevó a reconsiderar su posición y Jaime volvió. Yo creo que fue un error. Porque si Jaime se mantenía en la posición anterior, su autoridad moral para reconstruir la relación con el país hubiera sido más fuerte. Pero ya no lo consiguió, ya listo. Es que el partido sin él no era el partido. Todos siguen siendo partidos fuertemente personalistas. Y lo necesitaba, y el partido lo necesitaba para recuperar presencia en el Congreso, para mantener presencia en el Congreso. Y siguió la historia que todos conocemos, ¿no? Todas las otras cosas vinieron después. Y bueno, ahí yo quedé fuera. Y otra vez te vas del país a seguir trabajando. En ese proceso yo conocí mucha gente, ¿no? A Felipe González, a Bush, a Fujimori, a Fernando Henrique, a Menem. Y en las negociaciones a Max Fernández, a Carlos Palenque. En las negociaciones políticas, además de Goni, ¿no? En las negociaciones políticas volví a parecer de político, pues. Ya no era el internacionalista. Aunque me servía mi práctica negociadora diplomática, me sirvió mucho en esas negociaciones, que eran políticas. Y yo creo que lo más importante que he hecho como político fue esa, ¿no? La negociación del 52, de las reformas de 1991 y 1992. Pero las aguas seguían corriendo por debajo, ¿no? Y el proceso político comenzaba a sifonearse, en la expresión que usamos en La Paz.